Muito bem, agora eu vou a conversar com o senhor José e a senhora Tânia. Senhor José, ustedes tuvieron cuánto tiempo de sufrimiento? Bueno, señor obispo, nosotros tuvimos alrededor de 5 años en el matrimonio, pero yo desde la edad de los 12, 13 años, yo viví el sufrimiento con mis padres. Yo veía los problemas que ellos pasaban, las discusiones, los golpes. Mi papá era una persona que tomaba mucho y mi mamá, bueno, pues siempre se dedicó a su hogar, a sus hijos, pero el sufrimiento fue por no menos de 20 años, señor obispo. Los problemas con mi papá y mi mamá siempre estuvieron presentes en el hogar. Yo crecí con esa mentalidad de que yo cuando fuera grande yo iba a tener también ese mismo ritmo de vida o ese mismo estilo de vida como lo llevaba mi señor padre, pero los sufrimientos que yo pasé, la verdad, eran muy fuertes. El ver a mi madre llorar porque mi padre tomaba, no llegaba a la casa, sufrir la infidelidad de parte de mi papá hacia mi mamá, el no estar al pendiente de lo que nos pasara a mis hermanos y a mí, hacernos cargo nosotros de la casa, porque pues, no había una buena comunicación ni un buen matrimonio con mis padres. Y en ese momento empezó mi sufrimiento, a la edad de los 13, 14 años, señor obispo. Yo después de ahí, bueno, pues yo tuve la oportunidad de estudiar. Cuando yo entro a la preparatoria, pues me veo involucrado en los vicios, en el vicio del alcohol. Yo alrededor de los 16 años empecé ya a tomar y yo decía, bueno, pues es que mi papá lo hace, yo también lo hago, nadie me decía nada. Entonces fue un sufrimiento hasta la edad de los 30, 32 años que yo dejé de tomar. Fueron alrededor de 15 años el vicio del alcohol en mi persona. Y bueno, pues ese sufrimiento lo traje como una maldición hereditaria porque mi papá lo hacía y yo lo padecía después, señor obispo. Lo padecí por el tiempo que yo decidí dejarlo. Fue una situación totalmente difícil que yo pasé antes de que yo dejara el vicio del alcohol. Yo pensé que casándome o teniendo yo una pareja iba yo a dejar de sufrir, iba yo a dejar el vicio, pero pues no fue así. El vicio, los problemas se fueron haciendo más grandes porque yo con mi esposa discutía, yo con mi esposa peleábamos y era casi la misma vida que llevaban mis padres, la misma vida llevábamos mi esposa y yo. ¿Se acuerda, señora? Sí, era y mucho, bueno, de lo que dice mi esposo, pues sí, lo mismo que él pasaba, o sea, con sus papás, yo lo pasaba, o sea, desde muy chica igual con mis papás, lo mismo vicios, golpes, y yo me acuerdo que sí era mucho coraje hacia mi papá, porque yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá aguante tanto sufrimiento y estoy viviendo así con él? Entonces yo siempre decía, el día que yo me case, yo no voy a buscar una persona igual a mi papá. Y desafortunadamente caí en el mismo círculo, porque sí, cuando empezó, mi esposo ya tomaba cuando yo lo conocí, pero yo no sabía a qué grado estaba el alcoholismo en su vida. Y entonces ya cuando nos juntamos, empiezo a ver que ya tomaba más, casi eran 6 días a la semana lo que él estaba tomando. Entonces sí empezó él a ser muy agresivo, sí el alcohol lo transformaba muchísimo. Él era una persona que no se podía o sea, no había forma de controlarlo a él. Entonces sí yo me acordaba mucho y decía, ¿cómo fue que yo caí en la misma situación que mi mamá? Entonces sí yo decía, ¿cómo acepto este sufrimiento? Pero no había forma de salir. Yo no, o sea, no veía cómo, decía, eran golpes y golpes y no, o sea, yo no dejaba a mi esposo.
Assim era el matrimonio. Sí. Así fue, obispo, durante 5 años que estuvimos ya como pareja. 5 años fueron de golpes, de maltrato físicos, verbal, los insultos. Inclusive hubo un tiempo en una de esos 5 años, mi esposa se fue por un año, se fue con mi hija. Nos separamos, pensamos que era una buena opción de separarnos, pero pues bueno, yo no cambiaba, yo seguía mi vida como la tenía yo hecha, y yo aún así la buscaba a ella y le hablaba por teléfono, iba a verla y le decía que regresáramos, que hiciéramos una vida, que nos diéramos la oportunidad. Ella no aceptaba, ella decía, yo no regreso contigo por la vida que llevábamos. Entonces fue un año que también mi hija sufrió, porque ella estaba muy pequeña, tenía alrededor de 4 o 5 años, y ella veía las discusiones que teníamos nosotros. O sea, presenciar, no teníamos nosotros, como que no nos importaba en ese momento el daño que también a ella le estábamos haciendo. Ajá. Porque, o sea, entrábamos nosotros en una discusión y sí le tocó muchas veces presenciar todos los golpes, las malas palabras. Entonces sí decíamos, ni en eso nos dábamos cuenta el daño que nosotros estábamos provocando en ella. Porque sí era, o sea, mucho. Ya después veíamos, y sí veíamos que era una niña triste, una niña aislada, que no, o sea, como que nunca la veíamos sonriendo, pero, o sea, yo me imagino que era por lo mismo que nosotros estábamos provocando en casa, que ella era así. Ustedes tuvieron problemas espirituales? Pues, tormentos espirituales? Sí, hubo, bueno, yo caí en lo que fue depresión, porque por lo mismo de que él tomaba, nosotros vivíamos con sus papás de mi esposo. Entonces yo me guardaba todo lo que yo pasaba con él. Mi mamá vivía en otra ciudad, entonces me hablaba ella y yo le decía, no, pues todo está bien, vivimos bien. Nosotros decíamos que estábamos muy bien, que no pasábamos nada malo, que la vida que él nos daba estaba muy bien. Entonces yo me iba guardando todo eso, porque pues yo decía, pues ¿en qué me va a ayudar ella? Y al contrario iba a decir, pues ve, fue lo mismo que yo estaba pasando. Entonces todo eso me lo fui guardando yo sola. Ajá. Entonces sí fui cayendo en depresión, todo el tiempo estaba encerrada en el cuarto, llorando. Entonces ni con mis suegros, o sea, yo no les decía nada. Yo me quedaba callada. O sea, ellos sí presenciaban los golpes, los problemas que teníamos, pero no, pues sí, mi suegra veía que sí me encerraba en el cuarto, no salía, pero hasta ahí, o sea, no me decía nada. ¿Problemas económicos? Pues los problemas económicos sí teníamos, señor obispo, porque pues yo todo lo que ganaba, lo que percibía de dinero, pues yo lo utilizaba en el vicio del alcohol. Ajá. En la diversión, con el irme a tomar diario, no llegar a casa, y si llegaba yo a casa, pues eran los problemas, pero yo evitaba llegar y llegaba yo sin dinero. Todo lo que yo ganaba, yo lo gastaba en el alcohol, en el vicio, con las amistades, en lugares, centros nocturnos, en cantinas, llegar y tomar, y no me importaba, no me importaba el llegar a mi casa, y yo decía, pues mi esposa, ahí está en la casa de mis papás y ahí hay para comer y no me importa. Ajá. Entonces yo lo único que hacía era gastarme el dinero en el vicio, en los placeres, nada más. En la salud, ¿cómo estaba la salud? Lo que era, bueno, en mí tenía un quiste en la matriz, que cada vez estaba creciendo más y más. El doctor, estuve en tratamiento como 3 meses, pero no, o sea, no daba resultado. En vez de bajar, iba aumentando su tamaño. Esto, al principio empecé con un poco de sangrado, pero ya después casi fue un mes lo que estuve con un sangrado, y ya fue cuando más me espanté. Entonces ya busco una segunda opción, y el doctor me dijo,
cómo había sido posible que dejara pasar yo tanto tiempo, que me tenían ya que operar. Entonces, ya fue cuando le avisé a mi esposo, porque eso fue en el transcurso que nosotros nos separamos. Ajá. Entonces ya mi mamá le habla a mi esposo y le dice, ¿sabes qué? Está así la situación, ella está con un quiste y la tienen que operar. Entonces, fue por eso de que nosotros, bueno. De bueno que tenía, porque ustedes hablaram de problemas espirituais, problemas en el matrimônio, problemas de vícios, problemas de salud, problemas econômicos, de bueno. Pues en realidad no podemos decir que teníamos una vida buena, señor obispo. De bueno nada. Nada, sí. Como que ustedes pararam de sofrer? Bueno, nosotros dejamos esa vida, dejamos de sufrir en el momento en que llegamos a la Iglesia Universal por una invitación que nos hicieron mis padres. Ajá. Mi mamá fue la que inició, ella vio el programa en la televisión y participaba aquí en Tacubaya. Ajá. Veníamos de Pachuca hasta Tacubaya 3 veces a la semana. De Pachuca a Tacubaya, 3 vezes a la semana. Sí, señor. Las primeras veces eran los días viernes, que eran de liberación. Ajá. Después de ahí mis padres empezaron a ver los servicios que se daban en la semana, vinieron los lunes, después eran algunos días domingos, pero también mi madre, como sufría lo que era migraña, esa enfermedad, venían algunas veces los martes de sanación. Entonces, pues básicamente nosotros, yo acompañaba a mis papás. Y yo llegué primero, mi esposa no venía con nosotros, yo llegué primero. En esta época, ustedes estavam separados. Estábamos separados. Então, quando usted chegou a la Universal, Sí, sí. usted chegou separado. Sí, sí. Uma pergunta, quando sua mamá falou com você tardou para vir? Sí, señor obispo. Yo al momento, pues yo veía que ellos salían de Pachuca, mi papá y mi mamá, los dos solos. Perdão, que é uma prueba que quando uno quer parar de sofrer, quando uno quer cambiar de vida, uno não mira para o sacrifício, para a distância, uno não mira para nada, porque eles saíam de Pachuca para participar em Tacubaya. Sí. ¿No es esto? Aí sua mamá falou com você de la igreja. Sí, ella fue la que, pues ella veía que yo tomaba mucho. Ajá. Y la verdad, señor obispo, ella se preocupaba. Y en una ocasión que yo llegué a la casa, llegué tomado, ella utilizaba los elementos que dan ahora en la iglesia, el jugo de uva o el aceite consagrados, y me los ponía a mí alimentos, en el té, en el café, en la comida. Ajá. Y yo de repente dejé el vicio, o sea, yo de repente ya no sentía yo esa angustia por irme a tomar. ¿Usted tardó para venir? Sí, señor obispo. ¿Cuánto tiempo? Yo tardé alrededor de unos 6 meses después de que ellos ¿Por venían. que usted tardó para venir, ya que era su mamá que hablaba con usted? Pues yo la verdad, yo no creía. Yo no creía. Yo aún viendo el cambio en mi mamá, porque mi mamá fue sanada de inmediato. ¿Sanada de qué? De la migraña. Ajá. Ella tuvo la migraña por más de 30 años. Y yo al ver el cambio en ella, que después de que ella se encerraba en un cuarto oscuro, porque le lastimaba la luz del día, y yo vi cómo ella empezó a cambiar. Entonces, mi papá también empezó a cambiar porque él dejó el vicio también del alcohol, después de que ella se hizo acompañar con mi mamá. A los 2 meses de que él llegó aquí a la iglesia, dejó el vicio del alcohol. Entonces yo veía eso, yo lo vi, y la verdad no, aún así yo no creía, porque ellos me decían, vamos. Su mamá, ella quería lo mejor para usted? Siempre ha querido lo mejor para mí. Su mamá es una persona confiable? Sí, señor obispo. Por que usted não hizo caso? Pues yo, la verdad... Já vamos falar. De repente, é o que ha sucedido com você. Porque alguém que adentro sujo
Há a seguridade que quer o melhor para você. Alguém que é confiável já dijo para você, vá à la Universal, ou vamos à la Universal. E aunque seja uma persona que você sabe que quer o melhor para você, que é uma persona confiável, aún assim, você não ha logrado hacer caso. E no caso do senhor que se encontra cá, ele não hacía caso a la invitação e tampouco a los milagros que ellos haviam recebido, porque sua mamá foi sanada de uma migraña de 30 anos. Sí, sí. E seu papá liberado de los vícios de quantos anos? Promedio de 30 años también, señor obispo. Lo mismo. Sí, E aún assim você não hacía caso. así es, señor obispo. Pero hubo um dia que você hizo caso. Sí. Como que foi? Un día mi papá me dice, ¿sabes qué, hijo? Acompáñame porque la verdad es muy cansado el ir a México, porque eran alrededor de... Salíamos 3 horas antes de Pachuca por el tráfico que se hacía para llegar aquí al servicio de las 7 a Tacubaya. Salíamos a las 9 del servicio y regresábamos a las 12 o 1 de la mañana a Pachuca por el tráfico que se hace aquí en la ciudad, ¿no? Entonces mi papá me decía, acompáñame, aunque sea para que me ayudes a manejar. Yo llegué, recuerdo que llegué a Tacubaya y me senté en una de las últimas filas y ahí me quedé. Y yo no hice caso a lo que decían, hacer una oración, cerrar ojos y todo eso. Yo no lo hice. Mas, sin embargo, yo cuando salí de ahí, lo único que le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué? ¿Cuándo vas a venir? Me dice, vamos a venir el domingo. Le digo, yo vengo contigo. Ahí fue donde yo ya empecé a participar. Ya era una rutina, la verdad, entre semana, venir los viernes, los lunes, algunos días martes por seguir con lo de la sanidad y los miércoles. Eran los días que nosotros participábamos aquí en México. Usted chegou com os problemas econômicos de vícios e separado. Sí, señor ¿No obispo. es esto? Así. Bueno, perseverando, haciendo las cadenas, haciendo su parte. ¿Qué cambió en la vida? Pues cambió todo en mi vida, señor obispo. Yo pedí, yo recuerdo que en esa ocasión yo pedía por mi matrimonio. Al año se dio la oportunidad, mi esposa me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Si tú no vienes este fin de semana por nosotras, yo me voy para Pachuca. Yo me acuerdo que era un día martes o miércoles. Y yo le dije, no, espérate, mira, yo voy a ir por ti. No, si tú no vienes, yo me voy para allá. Dice, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo me voy con la niña y nos vamos para Pachuca. Pero yo había pedido precisamente el que mi esposa estuviera conmigo. Entonces se dieron las cosas de esa forma, ya regresó mi esposa, nosotros empezamos a participar en la iglesia en Pachuca, porque ya nos dijeron de aquí de Tacubaya, ya no vengan acá, allá en Pachuca hay una iglesia, ustedes pueden participar allá. Entonces fue algo que, pues un cambio total, porque ya estamos a 10 minutos nada más, ya no a 4 horas de camino, y empezó a cambiar nuestra vida, señor obispo. Hicimos novenas por la familia los días domingos, participamos. Hicimos novenas de liberación los días lunes, novenas de prosperidad los días lunes, que participamos allá en Pachuca. Y todo eso ha permitido tener una vida nueva. Hoy, ¿cómo que se encuentra la vida? Hoy. Totalmente cambiada y restaurada, señor obispo. Un matrimonio fortalecido. Ajá. Un matrimonio en la presencia de Dios. Salud, podemos gozar de buena salud. Usted tenía un tumor en la matriz. Pero bueno, cuando yo le hablo a mi esposo y de que nos íbamos a venir para acá, fue en ese entonces cuando estaba lo de mi problema de mi matriz. Entonces mi esposo, me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? No, espérate, no, nada de que te van a operar, nada de eso. Mira que yo te voy a llevar a un lugar. Y fue cuando me lleva por primera vez
al centro de ayuda. Ajá. Y fue un día martes y me acuerdo que estaba lo de el manto consagrado. Y entonces fue cuando estuve participando 2 martes y ya al tercer martes, ¿verdad? Fuimos a consulta. Ajá. Y ya no estaba él. El tumor desapareció. Desapareció. Comprobado por la medicina. Sí, me recuerdo, bueno, que el doctor, pues él decía, buscaba en el estudio anterior y decía, no, es que aquí estaba. Y dice, le voy a hacer otro y no se lo voy a cobrar, pero para que aseguremos que sí en verdad desapareció. Ajá. Pero sí fue, o sea, yo llegué y fue por lo de mi sanidad. Matrimonio restaurado. Gracias a Dios. Salud perfecta. Sí. Los vicios desaparecieron. Así es, señor. La vida económica. Pues la vida económica ha prosperado, señor obispo. Va prosperando día con día. Conquistamos nuestra casa propia, diseñada a nuestro gusto y con lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos servicio público en lo que es la ciudad de Pachuca. También tengo beneficios de ello. Y actualmente ya iniciamos una empresa familiar en Pachuca y cada día vamos avanzando más, señor obispo. Ou seja, em outras palavras, pararam de sofrer. Sí. Textualmente, señor obispo. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Muchas gracias, señor obispo.